por las peticiones y vamos a tener una porción muy dirigida al momento. En la mañana de hoy, bien temprano, el Señor me dio un pasaje que me dijo: este es el que vas a predicar. Yo lo voy a leer con usted después de orar. Levante sus manos, vamos a orar por las peticiones y vamos a orar para que la palabra de Dios corra, fluya poderosamente. Padre que estás en el cielo, aquí están una buena cantidad de peticiones. Hay muchas más en medio de tu pueblo. Señor, derrámate de tal manera que podamos agradarte y podamos recibir tu gracia inmerecida, tus favores. Sana, liberta, toca, entrega tu palabra, Señor, al corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 7. Y vamos a leer versos 37 al 39. Vamos a ver ahora algo respecto a la roca que fue herida, y luego la roca que dio agua. Primero la roca herida, después la roca que da agua. Es la misma, pero la una es salvando, es Cristo salvando, y la otra es el Señor derramándose por el Espíritu Santo para adorar y para alabar. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo, o del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. Quiere decir que ahora que ya vino el Espíritu Santo, nuestro Jesús está ya glorificado, ¿verdad? Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a hablar algo respecto a eso. Para que haya ríos de agua viva. Oiga bien esto, hermano, de parte del Señor. Para que haya ríos de agua viva, se necesita un depósito para ponerlas y de ahí que emanen. Por ejemplo, bueno, el Padre tiene ríos de agua viva. Yo diría que es el dador de los ríos de agua viva, el Padre. Amén. Pero los tiene allá arriba con su Espíritu. Entonces, cuando fundó la tierra, había ríos de agua viva que se derramaban sobre la creación. Pero ríos insondables, ríos incontenibles, ríos que ni siquiera podemos imaginar porque no tenemos memoria de ese tiempo allá en el huerto. Cayó el hombre, Dios tuvo que cerrar el grifo de los ríos de agua viva, Dios tuvo que detener toda su agua viva en el cielo. Pero como se hizo un plan para restaurar al hombre, entonces el Señor decidió poner depósitos de agua viva en la tierra. Amén. Primero puso depósito de agua viva en una tienda llamada tabernáculo. Solamente yendo al tabernáculo, solo yendo a la reunión del tabernáculo y penetrando al lugar santísimo de ese tabernáculo, el sumo sacerdote
podía acercarse él y nadie más a los ríos de agua viva, que estaban en el lugar santísimo, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cuántos sabían eso? No estaba, diríamos, en una forma concreta en ninguna otra parte. Estaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Era el único lugar donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, porque estaba ahí su presencia en el arca. Por eso era que solo el mediador sumo sacerdotal podía entrar ahí a ese lugar. Y nadie, todos los demás recibían las bendiciones que traían del depósito de agua viva cuando el sumo sacerdote de la línea de Aarón salía y bendecía. Quiero decirle que antes del tabernáculo, estos ríos de agua viva estaban en el huerto y se bañaba el huerto en los ríos de agua viva. Pero como eso se suspendió, dijimos ya, entonces el Señor decidió poner un velo. Antes no había velo. El hombre se acercaba a la presencia de Dios, platicaba con Dios. Adán y Eva todavía lo experimentaron. Pero luego después, en el tabernáculo, Dios puso un velo. Y dijo, detrás de ese velo, solamente con sangre inocente derramada, podrá entrar un hombre. Y una vez al año, mire cómo limitó Dios la comunicación con sus hijos. Y una vez al año, y hay de aquel que no vaya arreglado, dijo, a traspasar el velo. Muy bien, terminó el tabernáculo. Entonces Dios puso su presencia enseguida en el templo. La misma forma, en la misma forma, solo que en el tabernáculo, claro, era una tienda rústica y el templo era un edificio fastuoso, hermoso, pero era la misma cosa. Un hombre entraba nada más una vez al año, llevaba todos los pecados del pueblo y salía y bendecía a todos después de haber salido de los depósitos de los ríos de agua viva. Era limitado eso. Luego el Señor decidió enviar a su Hijo divino, o sea, descendió Dios con cuerpo humano. Entonces los ríos de agua viva los puso en él. Ya no en el templo, ya no en el tabernáculo, ya no en el huerto, sino en la persona de Jesucristo. Aleluya. Pero también limitó. Primero veló los ríos de agua viva con el cuerpo físico de Cristo, porque parecía un hombre, y era hombre, y es hombre, pero es Dios. Entonces lo veló. Y cuando lo veían que se cansaba, y cuando lo veían que dormía, y cuando lo veían que tenía limitaciones, ese velo les impidió a muchos conocer quién era. Pero él tenía depósitos de agua viva en su interior. Ahora bien, hermano, Dios Padre le dijo, no los vayas a dar, sino hasta que seas glorificado. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Por este versículo, estos dos versículos que leemos lo sabemos. El Espíritu Santo no había venido cuando estaba Cristo, dice, porque Él no había sido glorificado. Entonces ahora Dios preparó, y véalo bien, preparó al Cristo de la gloria como el depósito de los ríos de agua viva. Y entonces Él anunció y dijo, el que crea en mí, ríos de agua viva van a salir del interior de su vientre. O sea, nos está anunciando una gran noticia. Ahora ya no va a ser el depositario de los ríos de agua viva, sino los va a transmitir a cada uno de nosotros. Media vez creamos en Él. Amén. Y cuando la iglesia salió del costado del Señor
Y cuando fue al aposento alto y el Señor físicamente se fue de la tierra, entonces el Padre puso los depósitos de agua viva por medio del Espíritu Santo en cada uno de los que habían creído. ¡Aleluya! Inauguró esos depósitos en el aposento alto. 120 depósitos. Gloria a Dios. Mire ahora solo cuántos somos aquí, cuántos depósitos. Por eso es que el Señor puso una cantidad de figuras. Usted sabe, el aceite es la figura del Espíritu Santo y las vasijas somos nosotros. Y entonces aquella mujer que le dieron el aceite inagotable, le dijeron: trae vasijas para llenarlas, para llenarlas, para llenarlas, para llenarlas, para llenarlas. Y cuando se acabaron las vasijas, cesó el Espíritu, el aceite. O sea que el Señor quiere llenar cuantas vasijas haya. Así que hay que traer más vasijas, pero especialmente traiga su vasija para que se la estén llenando, para que se la estén poniendo a nivel máximo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues usted nota que cuando el Señor ya puso en las vasijas los depósitos de agua viva, entonces también dijo que la iglesia sería la depositaria del agua viva. O sea que al juntarse todas las vasijas, ya dijimos en lo individual cada uno es depósito, pero al juntarse todas las vasijas, ahí es un gran depósito de ríos de agua viva. Ahora note usted cómo la iglesia habrá perdido eso, que por siglos se ha reunido en gran cantidad, pero no parecen reuniones de agua viva. A veces parecen más reuniones funerales. A veces es un depósito, en vez de ríos de agua viva, depósito de tristeza, depósito de murmuraciones, depósitos de resentimiento. A veces vamos a la iglesia solo a ver cómo va fulano y cómo va mengano. A mí me ha dicho más de alguna persona: ay, fulana de tal, el mismo traje lleva todos los domingos, mire lo que va. Está mejor la que lleva el mismo traje que la critica. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si hubiera ríos de agua viva y fuentes de agua viva en la iglesia continuamente, nadie se fijaría en nada de eso, sino que estaría inundado del agua viva, inundado del agua poderosa. Y que así como esta mañana, qué fiesta, hermano. ¿Cuántos creen que nos van a comprender esa fiesta? Ah, ¿ustedes creen que van a comprendernos? No, hermano, todos los que levantaron la mano no nos la van a comprender. Pero ¿cuántos quieren seguir en esa fiesta? Aleluya, esta mañana ha sido una fiesta cerrada, ya estamos aprendiendo más. Ya estamos aprendiendo más. A las primeras de cambio como que nos descontrolamos un poquito, ¿verdad? Pero ahora ya nos estamos entendiendo, estamos aprendiendo. Y a la próxima vez va a ser mejor. Y la próxima vez mejor. ¡Aleluya! Y la próxima vez los ríos de agua viva van a saber cómo toman el cauce. Y vamos a ser de veras portadores de agua que sacia para vida eterna. Cuando la iglesia se hizo depositaria del agua de vida, la iglesia perdió la efusión, el desbordamiento del agua de vida, porque los vasos y todos en conjunto, pues o contristaban al Espíritu o lo apagaban, o sea, por desobediencia. Entonces los ríos de agua viva que están ahí no salían. El mundo no se podía mojar en agua si estaba contenida, retenida en la iglesia. Pero el Señor prometió que iba a haber una lluvia temprana, que iba a volver a llenar vasijas, e iba a haber una lluvia tardía que iba a llenar otra vez vasijas hasta desbordar. Y esas vasijas inundarían la tierra. Eso es lo que estamos viendo ya. Ahora quiero que usted vea conmigo esta mañana, por causa del tiempo no podemos extendernos. Vamos a ver 4 posiciones de las vasijas para el agua de vida.
Y yo desearía, hermano, que usted, más que anotarlo en un papel, lo anotar en su corazón. Y nos vamos a ir pensando en estas 4 actitudes reflejadas en la Biblia, claramente, claramente. Y déjeme nada más que antes que diga esas 4 actitudes, me recuerde juntamente con usted, o que le recuerde a usted, el día del aposento alto. El día del aposento alto era un día de fiesta religiosa. Se celebraba en todo Israel el día de Pentecostés. Entonces habían mandado, o era costumbre, que todos los judíos que estaban diseminados por las regiones del mundo llegaran en esa época a Jerusalén para adorar. Entonces subía toda la gente de distintos países, judíos todos, y se reunían en Jerusalén. Claro, buscaban el templo, buscaban el lugar donde se reunían los sacerdotes, donde estaba el ritual, donde estaba todo eso. Y llegaron en esa ocasión 50 días después de la Pascua, cuando habían crucificado al Hijo de Dios. Había muerto hacía 50 días el Hijo de Dios. Había el Cordero de Dios, la roca, había sido herida, y esa roca había derramado sangre, y esa sangre había preparado las vasijas del aposento alto. Pero note, no preparó ninguna vasija del templo de Jerusalén. Pero en el templo de Jerusalén seguían haciendo religión, pero no había ríos de agua viva, y el ritual era absolutamente solemne y aburrido. Pero ahí llegaron todos los religiosos, ahí llegaron todos de distintas partes del mundo con una religión, con un ritual. Después de la sangre viene agua. Por eso dice: el que no naciere de sangre y agua. Estaba tipificando ya el bautismo de agua en la cruz. Pero cuando preparó a los que había limpiado con su sangre y resucitó el Hijo de Dios, ahora ya resucitado, estaba en posibilidad de darles los ríos de agua viva, porque ya estaba glorificado. Ahora no era nada más dar órdenes, porque antes de la cruz dio órdenes, y los que en fe, que él mismo ponía, le obedecían. Mire todo lo que hicieron los apóstoles antes de la cruz. Echaron fuera demonios por la fe en la palabra de Cristo, no porque tuvieran el Espíritu Santo. Sanaron enfermos, hicieron milagros, etcétera. Pero ahora el Señor les dice: se van a ir al aposento alto, porque el Padre va a enviar los ríos de agua viva. Pero antes de ir al aposento alto, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Y les dice: recibir el Espíritu Santo. Note que aquí en este pasaje que leímos, él no podía dar todavía el Espíritu Santo. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir, verso 39, que habrían de recibir, ese futuro, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora ya glorificado, sopla, engendra. Ahora les da su Espíritu, porque si no les hubiera dado su Espíritu, hermano, antes de ir al aposento alto, no hubieran sido de él. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Por eso cuando nos salva, nos da el Espíritu Santo como Espíritu de Cristo, que mora entonces en nosotros. Pero cuando van al aposento alto, ahí están
ya las 120 vasijas que van a ser depositarias del Espíritu Santo como ríos de agua viva, ya no como un soplo. ¿Encuentra usted diferencia entre un soplo, decirle reciba el Espíritu Santo, y ríos de agua viva? Claro que sí. Sopló, engendró, nacieron de nuevo, ya eran de Él. Ahora los manda a que los ríos depositados en el cielo se abrieran y se derramaran sobre los 120. Pero vamos despacio, antes de hablar de las 4 actitudes. No crea que se me ha olvidado. Entonces ellos van al aposento alto y se meten en una habitación y están ahí orando y creyendo en la promesa que el Señor les dijo: váyanse al aposento, ahí va a enviar el Padre el Espíritu Santo, los ríos de agua viva. Entonces ellos empezaron a orar y empezaron a clamar y se pusieron unánimes, estando juntos y estando ahí juntos y unánimes. El Espíritu Santo recibió la orden del Padre y le dijo: Espíritu, ve a la tierra y mora. Y el Espíritu Santo se vino, hermano, sobre la tierra. Buscó un lugar, se fue a Israel, porque ahí estaban las noticias dadas de parte del Padre. Se fue a Israel, buscó, vio el templo de Jerusalén, localizó bien el templo, el lugar santísimo, vio el velo roto en el lugar santísimo. Dijo: ya no es ahí el lugar, ya quitaron el lugar santísimo de ahí. ¿Dónde estará el lugar santísimo de Dios? Y en eso vio 120 unánimes en el aposento alto. Y oiga, entonces el Espíritu Santo dijo: aquí es. Y descendió sobre 120 que nada más estaban orando unánime juntos, quietecitos. Fíjese que estaban tan quietos que usted ve que estaban todos sentados. Por eso cuando una vez me preguntó una persona: ¿cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? ¿En qué posición? Hincados, acostados, sentados. De cualquier modo, le dije. Porque ahí en el aposento alto inclusive sentados, en otros lugares parados. Imagínense. Así que no hay método para Dios. ¿Cómo usted va a recibir? En la posición del cuerpo, la posición del corazón sí. Unánime y junto con los hermanos. O si está usted solo, de todas maneras unánime con los hermanos que no están junto con usted, pero unánime. Ahí esperando. Acompáñeme al aposento alto. Entonces los quietecitos, los que tenían pena hasta de mirar para un lado, los que tenían timidez, los que estaban por allá en un rinconcito, y Pedro que estaba por allá, y María por allá, y la otra María por allá, y los 120 distribuidos que ni se hablaban, de ahí recogidos delante de Dios. Cuando descendió el Espíritu Santo, empezaron a levantar las manos. Yo me imagino que se pararon y empezaron a lo que usted sabe que describe el pasaje. Mire qué cambio ocasiona cuando llegan los ríos de agua viva. Aquellos quietecitos que no se sabía si estaban orando, cualquiera que hubiera pasado ahí hubiera dicho: ¿estarán durmiendo o estarán orando? Cuando pasaron enseguida, dijeron: ahora sí se pusieron una buena borrachera. ¿Qué había sido la diferencia? Nada más que antes de eso no se habían derramado los ríos de agua de vida, pero ahora ya derramados los ríos de agua de vida, empezaron a brincar, a danzar, a alegrarse. Bueno, borrachos. Usted no me describe un borracho igual a otro. Un borracho se ríe, otro llora, otro toca guitarra. En el mundo, como es disolución de vino, ¿verdad? Otro borracho le quiere poner la guitarra en la cabeza al otro. Allá se destruyen. Pero en los ríos de agua viva y en el vino del Señor empieza, hermano, una borrachera que el aposento alto testifica de eso. Ahora yo quiero que veamos este detalle antes de entrar a las 4 actitudes. Cuando todos los religiosos que habían llegado de todas partes de la tierra
oyeron que en el aposento alto algo había pasado, porque oyeron ruido, y concurrieron a ver qué pasaba. Fíjese bien, los religiosos tenían el Pentecostés afuera, los que estaban afuera del aposento alto, y los que estaban adentro del aposento alto tenían el Pentecostés adentro. O sea que los religiosos nunca van a entender el Pentecostés de adentro, porque lo tienen afuera. Para ellos es una celebridad, para ellos es un ceremonial, para ellos es una fiesta de champas y de ventas de turrones. Para los que tienen el Pentecostés adentro, era una borrachera. Aleluya. Y desde que la iglesia se inauguró, quizás esta es mala noticia para usted, desde que la iglesia se inauguró, jamás se han puesto de acuerdo los que tienen el Pentecostés adentro con los que lo tienen afuera. Sino que lo que dijeron los que tienen el Pentecostés afuera era que estaban borrachos, y los que tenían el Pentecostés adentro le explicaron qué era lo que tenían a los de afuera. Quiere decir que el religioso nunca va a entender la fiesta de Pentecostés. Aleluya. Pero nosotros la estamos entendiendo y la estamos sintiendo. Levante su mano y alabe a Dios y adore al Señor. Hermano, póngase de pie, le vamos a dar un aplauso al Señor. Aplaudamos al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. 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 Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Siéntense, hermanos, siéntense. Gloria a Jesús, siéntense. ¿Sabe por qué he sentido el deseo de pedir ese aplauso? Porque esto se lo ha ocultado a los grandes. Por eso ellos no nos entienden y a veces nos insultan. Pero nosotros, como estamos borrachos, ni oímos. Aleluya. Y cuando termina una fiesta decimos, ¿a qué hora se empieza la otra? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me dijo un hermano, antes llegaba a la iglesia solo a la hora del sermón, ahora quiero llegar desde el principio porque la cosa está buena. Gloria a Dios. Pues mire, hermano, el único que pudo explicar Pentecostés fue el que estaba en medio de Pentecostés, con el Pentecostés adentro, y que le pudo explicar a los de afuera, religiosos, la profecía fue él. Y los religiosos que la habían leído nunca la habían entendido. O sea que en la borrachera del Espíritu hasta hace entender lo que no se entiende de la misma Escritura. Gloria a Dios. Ahora vamos al motivo de la prédica. La meta de la prédica. Mire la primera actitud de los que o van a ser o son llamados o están ahí oyendo de los vasos que el Señor necesita para llenar de ríos de agua viva. Primero, note usted, los que no quieren la presencia del Señor en sus vidas. Ejemplo, cuando el arca de Dios, que es la presencia de Dios, fue llevada por los filisteos, no la soportaron los filisteos y la devolvieron. La devolvieron en un carro nuevo porque lejos de recibir bendición estaban recibiendo plagas. No querían la presencia de Dios. Y mucha gente, mire, fíjese quiénes no la querían, los filisteos. No el pueblo de Dios, los filisteos. Quiere decir, hermano, que cuando la presencia de Dios se haga cada día más real en la iglesia,
vamos a establecer con claridad la diferencia entre el que es pueblo y el que todavía es filisteo. Sí, señor, así es. Los únicos, es que no hay ninguna razón, hermano, para que uno que sea del pueblo de Dios pueda que de momento no entienda, pueda que de momento no le hayan explicado, pueda que de momento no lo capte, pero no hay ninguna razón para que nunca desee la presencia de aquel que le creó, de aquel que le ha tocado y que le ha salvado. ¿Me entiende, hermano? Quiere decir que la persona que perennemente rechaza la presencia de Dios, pues lo más seguro es que todavía está entre los filisteos. Filisteos allá, ahora no sé si hay. Yo le puedo hablar con seguridad de los filisteos que devolvieron la presencia de Dios en el arca en aquellos días. Cualquier parecido es mera casualidad. Pero el pueblo de Dios, todo, está siendo invitado a que le caigan los ríos de agua viva en todo su ser, que le empapen el cuerpo y que se sacuda como gatito recién bañado. Cuando le cae en el cuerpo y cuando le cae en el alma se va a regocijar, y cuando le caiga en el espíritu va a arder. ¡Aleluya! Es imposible que se quede como que nada. A veces porque nos han enseñado mal, a veces porque no hemos aprendido, a veces porque acabamos de llegar a la congregación, pero en cuanto vamos cogiendo confianza, ya vienen los garrafones de agua viva. Pero nunca se puede quedar como los filisteos, repudiando la presencia de Dios en el arca. Imagínense cómo serían de avisados los filisteos, que cuando la presencia de Dios fue quitada del tabernáculo, usted sabe que en el tabernáculo entraba solo el sumo sacerdote y una vez al año. Mire qué privilegio tenía. Y estos filisteos se van con el arca para su tierra. Mire qué privilegio tenían. Pero como ellos no sabían de eso, despreciaron, repudiaron, y hasta les sirvió de juicio la presencia de Dios. Y eso debo decirlo de una vez: al filisteo le va a servir de juicio la presencia de Dios. Tenga cuidado cuando se quiera meter con la carne, con la imitación, se quiera meter a la alegría, a la borrachera del espíritu, se quiera meter a formar parte de eso. Le pueden caer juicios. Ya el Señor dio una revelación: ay de aquel que dance para exhibir la carne. Y lo repito: ay de aquel que dance para exhibir la carne. Que ya el Señor, el gran pastor de las ovejas, está agilando. Usted sabe lo que dijimos el viernes. Hay ovejas que están muy exhibicionistas en ese corralito de esa vez. Y entonces el pastor tuvo que afilar un cuchillito y todos se enderezaron, solo con la afilada. ¡Aleluya! Amaneció un día el pastor. Habían ovejitas díscolas por ahí. Es bueno que lean este libro que se llama El Pastor del Redil. Y amaneció el pastor viendo que estaban un poquito alborotadas las ovejas. Y entonces después culminó en lo que les conté el viernes, que tuvo que degollar una oveja, el pastor. Pero dice que amanecía, y cuando amanecían un poquito brinconas y murmuradoras y pateadorcitas las ovejas, porque habían ovejas que pasaban toda la noche pateando a otras, dice el hermano pastor que escribió ese libro. Y dice que las que pateaban a otras, averiguó bien, hermano, ¿sabe cuáles eran las que pateaban en la noche? Las que menos comían en el día. ¿Qué le parece eso? Las que menos comían, es decir, de hambre pateaban. Así que hay que comer comida espiritual para no estar pateando ovejas. Pues oiga, hermano, el pastor cuando vio brinconcita el redil, lo vio brinconcito, o lo veía brinconcito, entonces sacaba su cuchillito grande, y lo amanecía afilando así, mire. Y dice que las ovejas como que entendían, hermano. Así hacía y hasta le hacía así. Y entonces las ovejas
como por encanto se aquietaban, hermano. Pero nosotros deseamos que con los ríos de agua viva no seamos de los que el pastor, de los pastores o los pastores de la tierra tengan que enseñar que están afilando, sino que sea que se aquieten, porque el Espíritu, los ríos mismos de agua viva los vayan colocando y los vayan remozando y los vayan alimentando. Bueno, vamos a ver acá. Esa es la primera actitud entonces, los que no quieren la presencia de Dios. Número uno. Entonces, número dos, los que sí la quieren, pero resulta que están en desobediencia, están en la carne. Ejemplo, un ejemplo habla más que las palabras. David quería la presencia de Dios y dice: la presencia de Dios que tienen los filisteos, ¿quién la tuviera? ¿Dónde estará? Y le dijeron: allá está, en casa de Edom, Obed Edom. Entonces David dijo: a traerla. Y le preguntó todavía a Obed Edom: ¿qué te ha traído el arca del pacto, de la presencia de Dios? ¿Qué te ha traído? Me ha traído bendición, le dijo Obed. Me la llevo, le dijo. Mire, esa es la comunicación de lo que nos cuentan los que tienen la presencia de Dios en sus casas. Pues entonces David se la llevó y dijo: vamos a llevar la presencia de Dios. La vamos a llevar. Porque note usted, hermano, hay gente religiosa. Y ese es un detalle. A veces me desordeno yo predicando, hermano. Pero fíjese que en el número 2 todavía no están los que llevan el arca. Quiero decirle antes para ir en el orden. Los primeros son los que la rechazan, son filisteos. Definitivamente no quieren la presencia. Pero antes de que David hiciera lo que estaba contando ya, antes de eso, en Silo, el tabernáculo de donde desapareció, se fue el arca, porque se la robaron los filisteos en la batalla. ¿Se recuerda? Los que han leído ese pasaje, hermano, pasaron 20 años los de Israel, o sea, pueblo de Dios, yendo a ministrar al tabernáculo de Silo sin la presencia de Dios. O sea que ahí están representados los que no les interesa la presencia de Dios. Lo que les interesa es el rito, la ceremonia, y van a la iglesia y como llegan, regresan. Un poquito peor porque cansados. Eso es, hermano, lo que pasó en Silo. 20 años sin la presencia de Dios. Y el tabernáculo de Silo siguió siendo visitado por los israelitas. Quiere decir que ya ni sentían cuando estaba de cuando no estaba. Eso sería tal vez peor que los mismos filisteos, porque los filisteos de repente pueden dejar de ser filisteos, pero la gente acomodada, religiosa, que ya se encostró y que no siente, que no distingue lo santo de lo profano, que no entiende lo que es la presencia de Dios y lo que es la ausencia de Dios, esa gente nunca va a despertar. Ese es el religioso que el Señor rechazó, el fariseo que el Señor rechazó, y es la gente que va a la iglesia no para sentir la presencia de Dios, porque no le interesa, porque no la discierne, sino que va a la iglesia para ver lo que hay humanamente. Que tenga cuidado esa clase de gente. Allá en Silo eso terminó mal, eso terminó horriblemente mal. Ahora viene entonces el tercer grupo. Es el grupo de los que desean la presencia de Dios. David la deseaba, pero que no están en obediencia. Entonces David dijo: me llevo el arca del pacto, y no preguntó cómo. Y usted sabe que en ese desfile, ya lo hemos dicho muchas veces, se llevó el arca no conforme al plan de Dios. ¿Y qué pasó? Se llevó en la presencia de Dios en un desfile hacia Sión. Sión es el lugar donde iba a estar perennemente la presencia de Dios. Entonces David lleva la presencia de Dios en el arca hacia Sión. Pero él no se había fijado, fue por olvidar, por entusiasta de las ceremonias
pero olvidó un detalle, olvidó preguntarle a Dios cómo se llevaba el arca, cómo se llevaba su presencia, cómo se podía sentir su presencia, cómo podía estar en su presencia. Y Dios se lo hubiera dicho si él le decía todo a David. Él le decía cómo pelear, cómo defenderse, todo le hablaba, tenía efod. Pero oiga bien, hermano, se olvidó preguntarle a Dios cómo se podía llevar dignamente su presencia. Y se la llevó en desobediencia. Se llevó sobre el carro nuevo la presencia de Dios, fuera de la escritura, fuera del orden divino, fuera de lo que Dios había establecido, y no llegó a Sión. Cierto que se alegró, cierto que saltó, es cierto que cantó y los instrumentos músicos entonaban esas notas maravillosas y danzó, es cierto, pero todo eso no vale nada si no se está en la obediencia a Dios y su palabra. Aleluya. Por eso en esta mañana yo le llamo, hermano y hermana, dese a la algarabía y al gozo y a la presencia de Dios. Haga lo que el Espíritu le indique que tiene que hacer. Gócese, no le ponga altos, no le ponga frenos, pero primero averigüe cómo quiere Dios que usted lleve su presencia, y es obedeciendo su palabra. Aleluya. O sea que la gente que en desobediencia solo quiere gozar de las emociones del Espíritu, va hacia Sión, pero no llega. Y a la mitad del camino Dios mató a un sacerdote. Y cuando David vio que cayó el sacerdote, cuando David vio que cayó el que estaba cuidando el arca, David lloró y le dijo: Señor, pero mira nuestra buena intención, mira nuestro deseo de llevar tu presencia. Mira, Señor, es del gusto de ver que tu presencia está otra vez en manos de tu pueblo. Y el Señor le dijo: sí, ya lo sé, pero regresa a la obediencia, averigua cómo es que yo me manifiesto. Mira qué es lo que están haciendo mal, porque si siguen esa marcha, los termino a todos. No queda no solo este que cayó, sino los demás. Y David tuvo temor. Inmediatamente regresó con el carro nuevo. Le dieron vuelta al carro y allá van de regreso para Jerusalén. Ya no van danzando, ya no van saltando, ya no van tocando instrumentos músicos, sino que van cabizbajos, van afligidos, van llorando un muerto. Dentro de la misma algarabía que llevaban, hermano, es posible tener fiesta aparente. Último grupo. Y le dije 4, no sé ni cuántos van ya. Los que quieren, los que desean la presencia de Dios y que se santifican para llevar el arca de Dios en sus hombros. Estos son los que llegan a Sión. Esos fueron los que llegaron a Sión. Porque cuando David llegó a Jerusalén y quitó el carro, quitó todo lo que estorbaba, quitó toda la metodología humana, quitó todo lo que era agregado por la mente del hombre, aún con buena intención. Imagínense cómo habrá que quitarse lo que no va ni siquiera con buena intención. Si hasta lo que iba con buena intención tuvo que ser quitado. Y cuando quitaron todo eso, entonces preguntó a los sacerdotes: ¿cómo se lleva el arca, señores? Porque él no era sacerdote, David. Él quiso hacer algo que no le tocaba hacer. Cuidado con usurpar lugares que Dios tiene reservados. Entonces le dijo: sacerdotes, es cierto, yo soy el rey. Yo ordené que se fuera el arca como se fue, porque soy el rey, pero ya me avisó el Señor que ustedes son los que saben cómo es. Mire, se humilló. Entonces los sacerdotes le dijeron: sí, Señor, sí, majestad, es en los hombros nuestros que se tiene que ir la presencia de Dios. Ah, bueno, pues arreglen ustedes cómo es el asunto, porque si no, si vamos en otro viaje de eso, nos mata el Señor.
Entonces les dijeron los sacerdotes, pues nosotros vamos a llevar. Fíjese bien en este detalle final. Y póngalo aquí adentro. Yo lo voy a poner aquí, mire bien adentro. Póngalo usted. Entonces los sacerdotes dijeron, nosotros vamos a llevar la presencia de Dios. Muy bien, les dijo David, vengan todos los sacerdotes, los voy a examinar. Los sacerdotes creyeron que como eran sacerdotes, solo era de echarse el arca encima, hermano. Y la presencia de Dios los iba a inundar. Les dijo, no, vengan todos. Y fueron llegando todos los sacerdotes y los empezó a examinar. Y les dijo, santifíquense primero. Santifíquense y santifíquense. Y repartió unos test. Sí, hermano, en mimeógrafo. Yo lo vi. Repartió los test. ¿Y sabe qué eran los test, hermano? Test de examen sacerdotal. Y le devolvieron todos los exámenes, hermano. Y David dijo, aprobado, pase para acá. A ver cuánto sacó. Sí, aprobado, pase para acá. Aprobado, usted apártese para acá, usted no está aprobado. Y empezó a dividir el sacerdocio en dos ramas. Y así que se dividió el sacerdocio. Y así que él examinó a los sacerdotes, les dijo a los de Sadoc, que fueron los que aprobaron. Y ellos son los que van a ministrar en el milenio. Le dijo, cojan el arca en sus hombros. Y se echaron el arca en sus hombros los de Sadoc. Y a los de Abiatar les dijo, todos los de Abiatar, empiezan a caminar, váyanse a Gabaón. El tabernáculo sin lugar santísimo. Vayan a hacer sus ritos, vayan a hacer sus ceremonias. A ustedes lo mismo les da. Ustedes no sienten la presencia de Dios ni les interesa. Váyanse a Gabaón. Y entonces, así que se fueron a Gabaón los otros, hermano, entonces dijo, ahora, les dijo a los músicos que estaban ya con sus panderos listos y con sus trompetas, al hombro del arca, y dijo, música, director, Asaf, quien sea, arranquen la marcha. Y empezaron a danzar y empezaron a gozarse llevando el arca. Aleluya. Ahora, hermano, si usted lee los dos desfiles, se parecen. La única diferencia, le voy a decir, son dos diferencias. La primera diferencia y la fundamental diferencia fue que ahora ya iban en obediencia a la palabra. O sea que la palabra es la que pone la diferencia si usted la está obedeciendo o no. Si no la está obedeciendo, en vez de danzar, en vez de alegrarse, arrodíllese hasta que lo obedezca. Aleluya. Si está triste es porque está contristado el espíritu. Haga oración hasta que lo habiliten con los de Sadoc. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, mira, hermano, y la otra diferencia número 2 fue que ahora David, como iba en el camino y en el camino y en el camino, iba agarrando fuerza. Él empezó danzando porque quería danzar, quería alabar, quería mostrar su gozo. Pero cuando lo fue tomando el espíritu, cuando lo fue elevando, después ya casi volaba y todos los demás volaban. Y la señora, que solo lo había visto danzar como al principio, y quizá cuando danzaba como al principio, la señora le dijo, sí, estás muy elegante, David, estás danzando muy bien. Le dijo a la señora, pie adelante, ahora pie otro adelante, ahora mira de perfil, mire, ella había visto danzar a David, hermano, pero nunca como ahora. Y cuando ya iba tomado por el espíritu, dice que levantaba los pies muy alto y levantaba el otro pie, y la señora dijo, ahora sí se arruinó mi esposo. Y David iba danzando llegando a Jerusalén, y la señora estaba en una ventana. Pero como uno conoce los gestos de la esposa, cuando está contenta y cuando no está contenta, David iba feliz, y en eso había a Mical. ¿Y qué cara le haría que el pobre David?
Se quedó estático, pero como iba con el vino celestial, solo la vio y siguió, y siguió. ¡Aleluya! Y mire, y terminó y metió al arca en Sión. Llegó a Sión. Hasta entonces llegó a Sión. Ahora, y se entró al palacio. Y ya estaba la señora en la puerta. Y David iba, hermano, feliz que había danzado. Y iba todavía con su pandero. Y la señora le dice, ajá, te vi. Sí lo noté, le dijo David. Te has portado como un cualquiera. Mire qué bienvenida. Y el pobre David dijo, déjame que descanse, después me regañas. Y se puso a descansar. Y le dijo la señora, te has hecho vil. Ahí levantando los pies como un cualquiera. Qué ridículo. No parecías el rey. Al fin David le dijo, para, mujer, óyeme ahora. Tú estás enojada, le dijo. Porque yo, siendo un pastorcito oscuro de Belén, ese Dios al quien he danzado, y delante de quien dices que me he hecho vil, me hizo rey en lugar de tu padre, porque era hija de Saúl. Entonces le dijo, sospecho que lo que tienes es envidia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el Dios de la gloria le dio más unción a David y le dijo, oye, y te quiero decir una cosa, y más vil me haré, porque ahora voy a soltar todas las amarras, ahora voy a alabar, ahora tengo la presencia de Dios en mi propio jardín. Ahora me viste danzar una vez, ahora me vas a ver danzar todos los días en el jardín, en la casa. ¡Aleluya! Y la señora se puso tan enojada que Dios inmediatamente la castigó y le cerró la matriz. Y le dijo, no tendrás hijos por haberte burlado de lo que David ha hecho. Hermanos, tengan cuidado los que mejor, si no han entendido las cosas, los que no las han entendido, mejor que se esperen un poquito y no que los vayan a dejar estériles. Yo quiero finalizar y debo finalizar. David, tipo de Cristo, estaba peleando las batallas de Israel. Y estaba matando enemigos y se estaba derramando mucha sangre. Y después de una batalla en que se derramó mucha sangre, filistea, dijo, tengo sed. ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén? Y sus soldados se fueron a traerle agua a Belén. Sus soldados, tremendos luchadores, expusieron sus vidas. Y cuando David estaba donde encontrar agua, llegaron los soldados, le dijeron, majestad, fuimos a traerle agua, porque cualquier voz suya, deseo suyo, es orden para nosotros. Aquí está el agua del pozo de Belén. Y entonces David dijo, ¿se expusieron ustedes? ¿Expusieron sus vidas para ir al pozo de Belén a traer agua? Sí, pero aquí está el agua. Entonces David dijo, no debo saciar mi sed. La derramó en tierra. Mire qué figura, déjemela decir nada más. El Cristo que derramaba sangre, que tuvo sed en la cruz, dijo, sed, tengo sed. Nuestro David dijo en la cruz, tengo sed. Igual que David, herido, sangrante. David había derramado sangre, pero ahora tenía sed. Cristo había derramado su sangre, estaba derramando su sangre, tenía sed. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Dejó que tuviera sed, pero dijo, el agua de vida que te voy a dar, derrámala sobre la tierra. ¿Nota la figura? En vez de tomársela a David, la derramó en tierra. Y Cristo, en vez de tomarla a él, el agua que tenía necesidad en la cruz, la tomó. Y cuántos días después la derramó en tierra, en Pentecostés.
Y esa agua de vida es la que dice el pasaje que voy a leer finalmente. Pero el agua que yo te daré, le dijo el Señor a la samaritana, agua que si el que la toma nunca volverá a tener sed jamás. O sea que el Señor dijo a los religiosos cansados de religión, y lo dice a los que están cansados de la vida: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, porque le va a poner depósito interminable, de su interior, del interior de su vientre, correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habríamos de recibir, hermano. Yo termino ya. ¿Usted ya recibió esos ríos de agua viva? ¿O solo ha ido ante la roca herida? ¿No ha ido ante la roca que da agua? ¿Todavía estará alguien, hermano, en frente del Cristo que Juan presentó, el Cordero de Dios que quita el pecado? ¿O estará también frente al que presentó Juan, y él es el que bautiza con Espíritu Santo? En esta mañana yo sé que aquí hay personas que no han sido bautizadas con el Espíritu Santo. Y aquí hay personas que ya son salvas sin haber sido bautizadas con el Espíritu Santo. Y aquí hay personas que ya conocen al Cordero que lavó el pecado. Conocen al Cordero que dio su vida y que ha soplado sobre ustedes. Pero ¿qué de los ríos de agua viva? ¿Qué del agua de la roca que en esta mañana hizo que cuánta gente expresara todo lo que sentía dentro de su ser? Para usted es esto. No vaya a ser ni el primer desfile, ni vaya a ser como los de Silo, ni vaya a ser como los filisteos. Mejor como David, rectificar, entender que nos equivocamos, entender que hay que rectificar las cosas, que es sabios enmendarlas. Y mejor que en esta mañana le diga: Señor, yo nunca he sentido tu presencia, aunque he hecho como que la siento. O poder decirle: Señor, yo nunca la he sentido en toda la extensión de la palabra, porque los ríos de agua viva no han venido todavía a mi ser. Y por eso el Cristo glorificado a la diestra del Padre hoy no solamente puede soplar para engendrarlo, sino puede darle ríos. Y no que van a venir de arriba, sino que van a salir de aquí adentro de su ser. Aleluya. Y cuando salgan, usted va a sentir que hasta la respiración se le va. Y usted va a sentir que las penas se olvidan y que el Señor se hace cargo de su vida. Levante sus manos al cielo. Hermano, vamos a hacer una oración para que el Señor bautice con su Espíritu Santo a los que todavía no lo han recibido, y que llene de su Espíritu a los que se han vaciado, a los que se han entregado a desobedecer al Señor y tienen el Espíritu contristado, lo tienen apagado. Levante sus manos al cielo. ¿Hay alguien que quiere recibir bautismo del Espíritu Santo? A veces no hay necesidad, a veces no hay necesidad de que algún ministro le ponga las manos. A veces no hay necesidad. En la casa de Cornelio solo oyeron la palabra y recibieron el bautismo. Mi hermano Vladimiro me contaba cómo ayer, orando por el diaconado, a cada persona que le ponían las manos, empezaba a hablar en lenguas y a profetizar. Porque hoy se está cumpliendo exactamente lo que el Señor ha ofrecido. Aleluya. Con sus manos bien en alto. Nadie mire a nadie, nadie se ocupe de nadie. El Señor se va a ocupar de cada uno en esta mañana. Yo voy a hacer una oración de fe. Una oración de fe para que el Señor le ministre. Y si usted se va de acá, hermano, dejándose ministrar, puede irse bautizado con el Espíritu. O inclusive al llegar a casa, al adorar y alabar, va a ver que ahí van a estar las lenguas. Padre,
En esta mañana yo te pido que ese Cristo que derramó su sangre, Señor, pueda derramar el agua de vida en tu nombre, para que haya bautismo del Espíritu Santo, repartimientos de dones, ministerios, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay enfermos, sean tocados. Si hay oprimidos, sean libertados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba, hermano. Reciba, hermana.